La primera pregunta es la siguiente. Después de haber escuchado atentamente a cada uno de los doctores y los especialistas, nos preguntamos entonces, ¿de qué se muere la gente? Si este COVID es aparentemente igualmente de agresivo o inofensivo que una gripe estacional, ¿de qué se muere la gente? Bueno, pero esto es una pregunta que todo el mundo se hace. Nosotros los médicos que estamos en la primera línea, lo que es la atención primaria, y llegamos a la casa de una persona o viene ella al consultorio y nosotros le relatamos nuestra versión de esto que ha pasado en el último año. La primera pregunta es la que vos has dicho: ¿de qué se muere la gente? Y resulta que si nos manejamos exclusivamente por la estadística, por la numerología, no ha habido más muertos ni en el mundo ni en los diferentes países que el año anterior. Es más, en la mayoría ha habido menos. Pero cuando uno va a las causas, tenemos que entender que la gente se muere de muchas causas. Y esa suma de causas mortales, las han incluido todas como COVID. Entonces ahí la gente se confunde. Es un cuadro de desinformación pública y bueno, como toda causal de muerte, para saber el diagnóstico post-mortem es necesario la autopsia. Por eso la única forma, digamos, la forma más precisa de saber de qué muere una persona es hacer la autopsia. Entonces la gente se muere de gripe y dicen que es COVID, se muere de un ataque al corazón y dicen que es COVID, neumonías, o se muere por un accidente, sí, y dicen que es COVID. Nos ha pasado. ¿Pero quién controla esto? ¿No son ustedes los médicos los que firman las actas de defunción? ¿No son los médicos los que en todo caso avalan este certificado de muerte? En realidad los certificados de defunción normalmente los hacen en un hospital los residentes de primer año, ¿no? los médicos de menor jerarquía, y ellos cumplen órdenes. En los hospitales el sistema es jerárquico. El residente de primero responde al de segundo y al jefe de residentes y al jefe de internación. O sea, es un sistema de obediencia. Entonces, ¿por qué le ponen COVID? ¿Por qué? Porque tienen un resultado de un test de diagnóstico molecular positivo para un virus llamado o bautizado SARS-CoV-2. Pero ese paciente murió de un derrame cerebral. Ahora, y la misma OMS declaró, no importa la causa de muerte del paciente, si tenía el test positivo, hay que anotarlo como paciente muerto por COVID. Ya está, esto lo han declarado ellos. Entonces podemos concluir que se pone que murió por COVID por un protocolo. Los asintomáticos no contagian. ¿Cómo entendemos esto, doctor? Bueno, eso forma parte también de la manipulación del relato a partir de la Organización Mundial de la Salud, principalmente. Se impone la idea de que todo individuo está enfermo, el sintomático y el asintomático. Eso es un error, porque va contra el dogma médico clásico. Si no hay síntomas, no hay enfermedad. Y asimismo, cualquier ser humano sano es portador de un sinnúmero de microorganismos que podrían ser potencialmente patógenos en otro individuo. Y esto ha sido así toda la vida. Cualquiera de nosotros, si hiciéramos un aislamiento microbiológico de nuestra faringe, podríamos aislar hongos, estafilococos, hasta el bacilo que causa la tuberculosis. La sola presencia de un microorganismo definido como patógeno no es suficiente para que la enfermedad se establezca. Pero entonces, ¿por qué, entiendo, dicen que sí? Y ahí que aunque la uno sea manipulación asintomático, de la información contagia igual. Con respecto al SARS-CoV-2. El eje de todo esto es la hipotética virulencia y agresividad y contagiosidad de este hipotético virus SARS-CoV-2. Entonces, la idea de que los virus SARS-Corona son virus de alta contagiosidad y potencialmente severos en el cuadro clínico, a partir de un dato técnico que es científicamente una farsa. Entonces, la virología clásica en el mundo, y estos datos han sido impulsados por el doctor Fauci y por numerosos integrantes de
el Centro de Investigación del SIDA, de que la posible gravedad en el cuadro clínico generalizado que los virus SARS-Corona tendrían se relaciona con qué moléculas el virus utilizaría para ingresar al cuerpo humano y la distribución de esas moléculas en el organismo. Científicamente, estos datos no están respaldados. Hemos realizado, varios científicos del mundo, revisiones bibliográficas exhaustivas, profundas, y al día de hoy podemos decir que si la gravedad de los SARS-Corona se relaciona con la amplia distribución tisular y en numerosos órganos de su receptor natural, que no es tal, estoy hablando de la enzima convertidora de angiotensina 2, ya este año un grupo sueco, cuya autora principal se llama Feria Hikmet, publicado en junio de 2020, termina de demostrar fehacientemente que la supuesta puerta de entrada de los SARS-Corona no está ni en la nariz, ni en la tráquea, ni en los pulmones. Estamos ante una enorme oportunidad mundial de cambiar lo que está sucediendo. Nos están dando la oportunidad de darnos cuenta de la mentira organizada de hace tanto tiempo y que nos gobiernan a través del miedo. ¿De qué lado vas a estar? Yo sé muy claro del lado que estoy. Lo sé como médico y como persona, o como persona y como médico. ¿Cuál es tu duda? ¿Seguir con el miedo? ¿Qué mundo va a tener tu hijo? Mi hijo va a tener un mundo libre. Mi hijo va a tener un mundo sano. Y esto no se va a repetir en la historia del hombre. Sabemos muy bien lo que está pasando. Sabemos que usan una mentira organizada basándose en una falsa pandemia por donde la quieras mirar. ¿Para qué? Para generar un control con actitud y atributos legales de un estado de sitio como el que estamos viviendo. ¿Cuál es la duda? La información está por todos lados. Vos tenés la oportunidad de leer, si sos digno de querer informarte, o si no serás digno de la comodidad y de las consecuencias, o sos cómplice de lo que está pasando, o estás luchando para que esto cambie. Luchando como a nivel de un arte marcial, usando la fuerza del enemigo, y por eso sé claramente que vamos a ganar, porque no hay nada que vaya más allá que el amor. Y si no lo sabés, es porque no te diste cuenta. Y si no sabés de dónde viene la conexión del amor, te propongo que lo busques. Pero todo este gobierno mundial basado en el miedo, que genera como atributo una mentira tristísima de una falsa pandemia, porque la verdadera pandemia es la pobreza, ¿sabes? Cuando los pibes se mueren de hambre porque no nos hacemos cargo de darles de comer a nivel general, porque los consultorios externos estuvieron demasiado tiempo cerrados para las enfermedades terminales. Esto no va a pasar nunca más. ¿Por qué? Porque tanto vos como yo nos damos cuenta de lo que está sucediendo. El tema es qué vamos a hacer. ¿Desde qué lugar nos paramos ahora? La información la tenés. Nos agrupamos para presentarnos de que no somos un par de locos bohemios aislados. Somos cientos en el mundo hablando lo mismo, diciéndote despertá, actúa, sé vos, conectate con lo que siempre tuviste que estar conectado. El mundo no fue extraordinario hace 2 años, pero ahora claramente está mucho peor. Muchas cosas pueden pasar. Podemos evitarlas despertando, actuando, siendo. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Quién estás dispuesto a ser? Cuando dentro de muchos años la historia vea este momento y te sientas orgulloso como nosotros de formar parte de esto, de ser protagonistas, orgullosos de ser protagonistas, de presentar un mundo basado en el amor, quiero mirarte a los ojos y que estés con nosotros también. Quiero que nos demos la oportunidad de conocernos y de estar juntos en este cambio, porque esto se trata de masa crítica, claramente. Al mejor estilo de Gandhi, cuando liberó la India, ¿te acordás? Cuando logró la independencia sin una bala, diciendo que un pequeño grupo de ingleses no podía gobernar un país tan grande como la India sin el apoyo de los indios. Pues un pequeño de gente no puede gobernar, si se llaman gente, desde mi lugar no. No pueden gobernarnos con el miedo al planeta, sin nuestro apoyo. Y yo no tengo miedo, vos sí. Yo no tengo miedo. ¿Y sabés qué enarbolo en mi brazo? ¿Sabés qué enarbolo en mi brazo? El amor en acción. ¿Y sabés qué es? Tú y mi mejor versión, conectada con Dios. ¿Miedo a qué? Vamos a despertar. Y este